Buenas noches a todos. Bien, les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20 y luego vamos a orar y que el Señor obre en nosotros. Juan capítulo 14, versículos 1 al 20. Leemos y después oramos para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, porque si Él no está sobre nosotros y si Él no actúa en nosotros, nada va a pasar esta noche. Juan 14, 1 al 20. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a orar. Padre eterno, te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros para que tu palabra nos transforme. Porque el objetivo no es llenar nuestra cabeza de información teológica, sino que nuestro objetivo es ver la gloria de tu Hijo para ser transformados de gloria en gloria a su imagen. Para que tú seas exaltado y glorificado en nosotros y nosotros obtengamos el gozo eterno que viene por medio de la salvación. Padre, te ruego por aquellos que en esta noche están en este lugar, de alguna manera fueron invitados, vinieron porque quieren escuchar tu palabra y necesitan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te suplico que traiga salvación para esas personas. También te ruego por mis hermanos y te suplico que su mente sea renovada para que puedan contemplar con más claridad la gloria de nuestro Señor y puedan comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, te ruego que el producto de todo este sermón y toda esta conferencia estos días sea finalmente adoración genuina a tu nombre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, imaginen que ustedes escriben un libro. Imagínense que ustedes escriben un cuento, una historia. Entonces se inventan un mundo que no es igual a este mundo. Se inventan un mundo paralelo, un mundo diferente, con criaturas distintas. E imaginen por un momento que los personajes de su historia se reúnen un día a tratar de entender a su creador, es decir, a usted.
a tratar de comprender el mundo en el que usted vive, o sea, nuestro mundo, a tratar de entenderlo a usted como el creador. Muy seguramente, para esos personajes, nuestro mundo sería muy extraño, porque pues no es su mundo. Finalmente no pueden acceder a nuestro mundo, y el mundo de ellos es más limitado que el nuestro. Entonces, para ellos, su creador y el mundo de su creador es como muy complejo. Sobre todo porque el mundo en el que ellos viven es una invención solamente. No viven en el mundo real. Algo así sucede con nosotros y Dios. Dios es el autor y nosotros somos su historia. Dios nos inventó, Dios nos creó. Dios se inventó una historia que es nuestras vidas. Y la vida de este mundo y la historia. Y entonces cuando nosotros, como los personajes que Dios inventó, nos reunimos a tratar de entender a nuestro creador y el mundo de nuestro creador o la realidad de nuestro creador, pues es muy difícil. Es realmente complejo porque no es nuestra experiencia y su realidad es mucho más compleja que la nuestra es más limitada. Nosotros somos una invención de Dios, no somos Dios. Así que nos cuesta trabajo entender a Dios y su realidad. Sin embargo, Dios decidió entrar a la historia. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Es lo maravilloso del Evangelio. Dios decidió revelarse en medio de su historia para que podamos conocerlo, para que podamos entender, posiblemente no todo acerca de Él, porque seguimos siendo finitos y Él infinito, pero algo acerca de Él suficiente para nuestra salvación. Hermanos, la complejidad de Dios no puede ser una excusa para no indagar acerca de Él. La complejidad de Dios no puede ser una excusa para dejar de escarbar y de escudriñar en quién es Dios a través de su revelación. Lamentablemente, las doctrinas profundas, las verdades profundas y complejas acerca de Dios muchas veces se vuelven una excusa para no indagar acerca de Él. Sin embargo, Él lo reveló. La doctrina de la Trinidad normalmente es un escudo que muchos creyentes usan para decir: Dios es muy complejo, es muy difícil de entender, sigamos al siguiente tema. Eso es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? No, es una doctrina muy difícil. Y ya, pasemos al siguiente tema. Sin embargo, Dios reveló la Trinidad en su palabra. ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Y lo que yo quiero mostrarles hoy es que en verdad la Trinidad es supremamente necesaria para nosotros. Yo no voy a abordar todos los detalles que podríamos hablar de Trinidad, creo que eso nos demoraría bastante tiempo, pero lo que sí quiero mostrarles hoy es una pequeña idea de cómo la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es esencial para nuestra vida cristiana. Tanto así que puedo decirles con toda seguridad, y lo voy a mostrar con este pasaje, que el Evangelio no sería tan buena noticia si no fuera por la Trinidad. El cristianismo prácticamente no tendría sentido si no fuera por la Trinidad. Entonces, ¿cuál es esa idea que quiero comunicarles? ¿Cuál es esa pequeña idea acerca de la Trinidad que espero que hoy de pronto transforme y renueve su mentalidad respecto a Dios y el cristianismo solo porque Dios es trino? ¿Cuál es esa idea que quiero comunicar? Es la siguiente. Nuestro gozo eterno es poder disfrutar de la Trinidad. Ese es mi mensaje. Nuestro gozo eterno es poder disfrutar de la eternidad. No hay esperanza de felicidad si no es porque podemos disfrutar de la Trinidad. Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver en todo el sermón.
Entonces quiero argumentar mi mensaje con 3 puntos sencillos. En primer lugar, vamos a tratar de entender, de acuerdo a Juan 14, cuál es la esencia de nuestro gozo eterno. ¿Por qué hablamos de gozo eterno? ¿Por qué hablar en esos términos? ¿Y cuál es la esencia de ese gozo? ¿Cuál es la esencia de nuestro gozo eterno? Luego vamos a meditar en la complejidad de nuestro gozo eterno. No es tan fácil obtener ese gozo. Entonces vamos a meditar un poco en esa complejidad. ¿Por qué no es tan fácil? Para finalmente meditar sobre la asombrosa experiencia de nuestro gozo eterno. Ver cómo es que podemos experimentar ese gozo y darnos cuenta que es realmente asombroso. Todo eso para mostrarles que nuestro gozo eterno es poder disfrutar de la Trinidad. La felicidad máxima del ser humano es finalmente poder disfrutar de la Trinidad. Espero que el Señor nos guíe hoy a la adoración, porque estudiarlo a Él, no algo que Él hizo, sino estudiarlo a Él mismo, debería producir adoración. Debería llevarnos a adorarlo y a postrarnos ante Él, ante su majestad, con gozo, con esperanza y llenos de asombro por quién es Él. Comencemos entonces con la esencia de nuestro gozo eterno. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Miren el versículo 1. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación de los discípulos esa noche? De pronto usted ya sabe que Juan 14 es un pasaje que sucede la noche anterior de la muerte de Jesús. Jesús está a unas horas de ser arrestado. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los discípulos están turbados, están ansiosos, tristes, acongojados. ¿Por qué? Bueno, tenemos que volvernos un poco. Mire el versículo 33 del capítulo 13. Dice Jesús: hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir conmigo. En otras palabras, Jesús va a desaparecer. Ellos todavía no entienden totalmente qué es lo que va a pasar. Nosotros sí. Jesús va a morir. Pero por ahora les está diciendo: ustedes no pueden seguirme a donde yo voy. Voy a ser quitado de en medio de ustedes. Entonces, por supuesto, eso genera una profunda tristeza en los discípulos. Pero esa tristeza no es una tristeza superficial. No quiero que piense que esa tristeza que están sintiendo los apóstoles acá es la tristeza que usted sentiría porque un amigo se va a vivir a otro país o porque alguien se murió. Esa es una tristeza de extrañar a la persona, pero Juan parece estar hablando de una tristeza mucho más profunda que eso, porque más adelante el pasaje va a hablar de gozo eterno. Entonces, en realidad lo que Juan está tratando de mostrar aquí es la esencia de la tristeza de la humanidad. Jesucristo está en medio de nosotros y mañana ya no va a estar. Eso es la esencia de la tristeza de toda la Biblia. De eso se trata la Biblia. Adán y Eva pecaron, ¿y qué pasó? Tuvieron que ser expulsados. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Ya no pueden estar delante de Dios. Entonces Dios salva a un pueblo, ¿cierto? Libera a un pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para morar en medio de ellos, para que su pueblo pueda disfrutar de su presencia en medio de ellos. Pero ¿se acuerdan qué pasa con Israel? Israel peca, ídolos, y finalmente en los profetas vemos cómo la presencia de Dios se aleja de ellos y ellos tienen que ser exiliados de la tierra. Pero ahora el Hijo de Dios ha venido. En las palabras de Juan capítulo 1, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios vino a morar entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, pero esa noche les está diciendo a los discípulos: me tengo que ir y ustedes no pueden ir conmigo. La tristeza de la que está hablando Juan es algo mucho más profundo que simplemente la tristeza superficial de extrañar a una persona. Jesucristo les va a ser quitado.
No sé si usted entiende la salvación así, porque lo que estoy diciendo es que la esencia de nuestro gozo eterno es poder disfrutar de la presencia de Dios. Esa es la esencia de nuestro gozo. La esencia de la tristeza que está presentando Juan es que Cristo va a ser quitado. La esencia de nuestro gozo es poder disfrutar de Dios y de su presencia para siempre. Esa es la esencia de lo que es la felicidad finalmente del ser humano. ¿Usted piensa en la salvación de esa manera? ¿Usted piensa que la salvación es que usted pueda disfrutar de Dios para siempre? Si aprendiéramos a pensar en la salvación así, entonces seríamos guardados de muchas cosas. Seríamos guardados, por ejemplo, de un cristianismo materialista. Porque un cristianismo materialista es el que piensa que la bendición de Dios es que me dé cosas acá. Si tengo salud, entonces Dios me está bendiciendo. Si tengo un trabajo, es la bendición de Dios. Y eso es lo que anhelamos, y eso es lo que esperamos. Como si el gozo eterno del creyente fuera tener trabajo o tener salud. Pero si usted aprende a pensar en la salvación como que el gozo eterno del creyente es disfrutar de la presencia de Dios para siempre, entonces usted va a hablar en otro lenguaje, algo parecido como el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me importa si tengo mucho o tengo poco, he aprendido el secreto de vivir contento, sea cual sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el gozo eterno del creyente no es aquí, materialista, es en la presencia de Dios. Pero también entender la salvación como poder disfrutar de la presencia de Dios para siempre, que nuestra salvación y nuestro gozo es estar con Él, también nos guarda de otro extremo. Ese extremo es la idolatría de la teología, y es otra forma de cristianismo hoy, en donde todo es conocimiento, todo es teoría, y nada de experiencia, y nada de amor por Dios. No, todo es aprender de Él, saber de Él, entender muchas cosas, palabras difíciles, pero nada de experiencia. El máximo gozo no está en la teoría, sino en la experiencia de la presencia de Dios. Y la teoría debería llevarnos a esa experiencia, que es finalmente el cielo. De manera que la esencia del gozo eterno que está planteando Juan aquí es poder disfrutar de la presencia de Dios, poder estar con Él. Pero ahora Cristo les está siendo quitado. Jesús está saliendo y ahora hay tristeza en ellos. Mira el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esa es la salvación de acuerdo al mismo Jesús. Que yo venga y ustedes estén conmigo. Ese es el gozo eterno. Entonces, la pregunta es, bueno, si Jesús está yendo, ¿cómo vamos a estar con Dios? Porque Jesús se va, nos ofrece una morada con el Padre y dice que va a volver y que nos va a llevar allá con Él. Pero ¿cómo entonces accedemos al Padre? ¿Cómo podemos disfrutar de la presencia de Dios? Entonces el versículo 4, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes conocen el camino a donde voy. Ante eso, Tomás pregunta, Señor, pero si ni siquiera sabemos exactamente a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Entonces Jesús le responde, el famoso versículo, yo soy el camino. ¿Ustedes quieren poder experimentar de la presencia de Dios y estar con el Padre? Bueno, yo soy el camino para que ustedes puedan experimentarlo. ¿Cuál debería ser la siguiente pregunta? ¿O qué habría dicho usted cuando Jesús dice eso? El siguiente que habla se llama Felipe.
Y Felipe hace una pregunta, o en realidad hace una declaración, que creo que es exactamente lo que debería decirse. Es la respuesta más lógica ante lo que Jesús está diciendo. Miren lo que dice Felipe, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren, si el gozo eterno es poder estar en la presencia de Dios, disfrutar de Él, y el camino es Jesús, tienen a Jesús ahí enfrente, pues muéstranos al Padre y ya, eso es todo lo que necesitamos. El problema es que Felipe no entiende las cosas correctamente. Y aquí entramos entonces a la complejidad de nuestro gozo eterno. Para Felipe es sencillo, pues muéstranos al Padre y ya, eso es todo lo que necesitamos. Pero Jesús va a mostrar que no es tan fácil, es complejo. ¿Qué es lo complejo? El problema es que Felipe no entiende cómo funcionan las cosas en la realidad de Dios. Dios es un ser diferente a nosotros. Dios es un ser trino. De manera que no es tan fácil como que yo vengo y le presento a una persona, pues sí, muy fácil, mire, le presento a Juan. Si yo le digo a Jesús, muéstrame al Padre, ¿qué va a responder Él? Él va a responder una de las cosas más complejas de la Biblia. Versículo 9. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no cree por las obras. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo Jesús? Yo no. Yo creo que Felipe quedó loco. Ok, me está diciendo que mi gozo es poder ir al Padre y que un día Él va a venir por mí y me va a llevar allá y yo voy a estar con Él y con el Padre. Eso es versículo 3. Entonces, lo que le estoy diciendo es sencillo, pues muéstranos al Padre y ya. Y la respuesta de Jesús es una locura. Pero si aquí estoy. Bueno, yo no soy el Padre está en mí, yo en el Padre, pero si me conoces a mí, conoces al Padre, porque yo moro en el Padre y el Padre mora en mí. ¿Qué significa eso? Bueno, la gran noticia, hermanos, es que no somos los primeros creyentes en la historia en meditar en eso, ¿no? Siglos atrás han dedicado mentes brillantes para poder meditar en eso, así que podemos usar lo que ellos han hablado y descubierto. En la historia de la iglesia, esos versículos, versículo 9 al versículo 11, se han definido a través de una doctrina, de una derivación de la doctrina de la Trinidad. Y esta es la única palabra difícil que voy a usar hoy, así que anótenla y ya, solo tienen que aprenderse de esa. Teólogos en la historia de la iglesia, desde tiempos atrás, han definido esa verdad que está comunicando Jesús con la palabra pericóresis. 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 Yo sé que, me han dicho tranquilos, no es una grosería, pero es una palabra muy difícil, que nunca escuchamos, solo ahí. Pericóresis. Pericóresis. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que las personas de la Trinidad cohabitan una en la otra. Las personas de la Trinidad cohabitan una en la otra. ¿Cómo es que Dios es tres personas, pero al mismo tiempo es un solo ser? ¿Cómo una persona o cómo un ser puede ser tres personas siendo un solo ser? Y la respuesta de Jesús en este pasaje es, pues muy fácil, es que el Padre mora en mí y yo moro en Él.
el Padre mora en el Espíritu y el Espíritu mora en el Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre, el Hijo mora en el Espíritu y el Espíritu mora en el Hijo. ¿Sí? Así. Es un trabalenguas. Es la cohabitación mutua de las personas de la Trinidad. ¿Cómo es que tres personas son un ser? Una habita en la otra. Tres personas, una habitando en la otra. Recuerden que si los personajes tratan de entender a su creador y el mundo de su creador, les va a parecer muy complejo. Haga de cuenta que nosotros vivimos en un mundo de 2 dimensiones. Piensen eso. Vivimos en un mundo de 2 dimensiones. Entonces todo lo que nosotros conocemos son líneas formando figuras. Conocemos un cuadrado, conocemos un círculo, conocemos un triángulo. Pero un día llega un tipo que parece loco y nos dice, imagínense que hay un mundo de 3 dimensiones. Y allá no solo hay cuadrados, hay un cubo. Imagínense un cubo. 6 cuadrados formando un cubo. Un sólido. O hay pirámides. O hay esferas. Y usted, como vive en una dimensión de 2 dimensiones solamente, usted dice, ese man está loco. No puede ser, eso no. Pero en realidad sí hay una tercera dimensión, en donde las cosas de las 2 dimensiones se relacionan de tal manera que forman una nueva figura que no conocemos. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros y Dios. Dios existe en otra realidad, hermanos. Él es más real que nosotros, Él nos creó. Así como si usted se inventa un cuento, usted vive una realidad y sus personajes viven en otra. De igual manera, Dios nos creó de manera que Él es más real que nosotros, y en su realidad, pues 3 personas son una. Y una mora en la otra, a través de la pericóresis. De manera que Dios puede ser trino, un solo ser y 3 personas. Hermanos, nuestro Dios es un ser fascinante. Es un ser extraordinario y sublime. La Trinidad es una clara evidencia que ninguno de nosotros pudo haberse inventado a Dios. Ningún ser humano se pudo haber inventado al Dios de la Biblia, porque excede nuestra realidad, excede nuestra experiencia. Nosotros podemos tener ilustraciones de qué es eso de la pericóresis. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo 2 personas pueden ser un solo cuerpo? ¿Usted qué me dice? ¿Por medio de qué? Del matrimonio. 2 personas siendo un solo cuerpo. Interesante. Pero eso es solo una ilustración. No es la realidad de la pericóresis aún. Sin embargo, el punto es que nuestro Dios es tan asombroso, tan impresionante, que es una demostración clara que ninguno de nosotros pudo haberlo inventado. La Trinidad es una evidencia de que el cristianismo no es una religión inventada por hombres. Todas las religiones tienen sus dioses y esos dioses son inventados a la imagen y semejanza de los hombres. Nosotros somos inventados por Dios. Nunca podríamos habernos inventado a ese Dios, un Dios trino. Él nos inventó a nosotros. Entonces volvamos a Juan 14 y sigamos pensando. No es tan fácil como lo que dice Felipe. Muéstranos al Padre y ya. Si tú eres el camino para ir al Padre, pues simplemente preséntanos al Padre. Y así estamos en la presencia del Padre y tenemos gozo eterno. Y Jesús le dice, no es tan sencillo, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si yo estoy con ustedes, el Padre está con ustedes. El problema es que Jesús se va. Entonces, ¿cómo ellos van a experimentar ese gozo eterno si Jesús ya no está? Entonces pasamos a la asombrosa experiencia de nuestro gozo eterno. La asombrosa experiencia de nuestro gozo eterno. Jesús les está dando esperanza.
Los discípulos están tristes porque Jesús se va. Y Jesús ya les dio una esperanza en el versículo 3. Tranquilos, yo voy a venir y voy a llevarlos conmigo a donde el Padre y vamos a estar juntos. Esa es la esperanza del versículo 3. Sin embargo, esa no es toda la esperanza que Jesús vino a dar. Hermano, la esperanza que Jesús vino a dar no es simplemente que Él va a venir a llevarnos a estar con el Padre. Esa no es toda la esperanza que Él vino a dar. Jesús quiso dar una esperanza que excede toda expectativa. Lo que Jesús está a punto de decir es algo que nadie en toda la historia bíblica pudo haberse imaginado. La esperanza que Jesús va a dar es algo mucho más asombroso que simplemente llevarnos a estar con el Padre. Yo no sé si usted piensa en su esperanza de esa manera. Como, ok, yo voy a ir al cielo, voy a ver a Dios. En realidad yo creo que usted va solo a ver a Jesucristo, porque si usted le pregunta a Jesucristo, bueno, muéstranos al Padre, ¿qué le va a responder Él? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero si su esperanza es solo eso, ir a estar con Él, bueno, quiero decirle que hay una esperanza mayor, que de hecho ya podemos experimentar hoy. No es solamente que Jesús va a venir y nos va a llevar con el Padre, sino que luego Jesús dice lo siguiente. Saltemos al versículo 16. Jesús va a ir al Padre y dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, aquí hay varias cosas que son interesantes. Primero, Jesús les dice, tranquilos, la esperanza más grande es que yo voy a ir al Padre y vamos a enviarles el Consolador. Y ese Consolador va a estar con ustedes para siempre. Es el Espíritu de Dios. Va a estar con ustedes para siempre. Ese Consolador ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? ¿Por qué ya lo conocen? Versículo 17. Porque mora con ustedes. ¿Cómo así que el Consolador ya moraba con ellos? Bueno, por medio de Cristo. El Hijo es en el Espíritu es en el Hijo. Si ellos le hubieran dicho a Jesús, muéstranos al Espíritu, ¿qué le dice Jesús? El Espíritu es en mí, yo soy en el Espíritu. Entonces ya lo conocen porque está con ustedes, pero luego dice esta frase, y estará en ustedes. Eso ya lo vimos. ¿Será que tiene algo que ver con la pericóresis? Bueno, sigamos leyendo. Tratemos de responder. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Lo que Jesús está diciendo es que la esperanza máxima es que el Espíritu Santo va a venir a habitar en nosotros de la misma manera como el Padre mora en el Hijo y el Hijo en el Padre, y el Padre en el Espíritu y el Espíritu en el Padre, y el Hijo en el Espíritu y el Espíritu en el Hijo. En otras palabras, que usted y yo podamos experimentar la pericóresis, la relación de Trinidad que Dios tiene entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que usted pueda, por decirlo de alguna manera, y tengo razones para decirlo de esa manera, ser sumergido en la Trinidad. ¿Y por qué ser sumergido en la Trinidad? Bueno, ¿qué significa que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Venir a ser parte de esa dinámica entre ellos, poder disfrutar de no solamente estar con el Padre, sino estar en el Padre. Poder disfrutar no solamente estar con Cristo, sino en Cristo. ¿Cuántas veces usted ha leído la expresión en Cristo? Si alguno está, nueva criatura es.
Y Pablo está hablando de Trinidad, está hablando de pericóresis, está hablando de que usted pueda experimentar qué significa estar en Él. Porque la esperanza ni siquiera es volver a estar como Adán. Adán nunca experimentó esto. Adán estaba con Dios. Pero lo que vino a ofrecer Jesús es a que estemos en Él. Es por eso que más adelante Jesús dice una frase que a muchos, que uno la lee y dice, no, pero ¿cómo va a decir eso? Y sí tiene razón. Les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Todo lo que es el Evangelio es más que simplemente estar con Dios, es estar en Él. C.S. Lewis, el autor de los libros de Narnia y varios libros muy buenos que usted puede leer, dice esto. Y ahora preguntamos, ¿por qué todo esto es importante? Él escribe toda una sección de su libro, Mero Cristianismo, sobre la Trinidad. Y él pregunta, ¿por qué todo esto es importante? Y él responde, importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Toda la danza, drama o patrón de esta vida tripersonal ha de ser vivida en cada uno de nosotros. O para decirlo en otras palabras, cada uno de nosotros debe entrar a ese patrón, tomar su lugar en esa danza. No hay otro camino a la felicidad para la cual hemos sido hechos. No hay un mayor gozo para el ser humano que el hecho de poder estar en Él, en Cristo, en el Espíritu, en el Padre. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahora existimos en Él. Y por eso pasan muchas cosas. Salte al capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Ahora nosotros podemos dar fruto para la gloria de Dios porque estamos en Él. Claro, en el antiguo pacto nadie podía porque esa verdad no existía. Pero ahora estamos en Él, en Cristo. Y ahora podemos dar fruto. Mira el versículo 11 del capítulo 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Por eso les hablo del gozo eterno. Es un gozo que es Cristo en nosotros. Es un gozo perfecto, es un gozo que usted no puede experimentar con nada en este mundo. Así como la paz, Jesús habla de la paz que Él da, es una paz que nada la puede dar en este mundo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Pericóresis. Y mire el capítulo 17, que creo que esto lo vieron anoche, pero ahora puede tener otro sabor este pasaje. Capítulo 17, versículo 20. ¿Qué implica eso para nosotros como iglesia? Mas no ruego solo por estos. Capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Por qué el mundo sabe que, por qué el mundo puede ver a Cristo a través de la iglesia? Porque somos en Él y Él en nosotros. ¿Por qué usted puede saber que Dios lo ama? Porque usted está en Él y Él en usted. No hay mayor gozo para el ser humano que poder disfrutar de la Trinidad. Nuestro gozo eterno es poder disfrutar de la Trinidad. No solamente estar con Dios, no solamente ver a Jesús, no solamente que Jesús nos muestre al Padre. Nuestro gozo eterno es estar en Él. Hermanos, esto produce un asombro que de hecho me quedo sin palabras. Trato de describirlo, pero
Me quedo sin palabras para poder describirlo. Experimentar la pericóresis, vivir en el Espíritu, vivir en Cristo, son realidades extremadamente gloriosas que ni alcanzamos a entender en su totalidad. Pero cuando el Señor regrese, vamos a poder entender y experimentar, no solamente espiritualmente como lo experimentamos ahora, porque realmente Cristo está en nosotros y nosotros en Él, sino de una manera física poder disfrutar de la Trinidad. Hermanos, la Trinidad no es simplemente una doctrina compleja que usted pueda decir, eso es muy difícil, pasemos al otro tema. La Trinidad es la esperanza, la Trinidad es la esencia de nuestro gozo, la Trinidad es esencial para que el Evangelio sea el Evangelio, la Trinidad es esencial para que nuestra vida tenga sentido como creyentes. Gracias a Dios porque Jesucristo murió y resucitó para que podamos estar en Él.